Listo, pues muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas todos a este viernes de Café con Egresados de la Maestría en Gestión del Aprendizaje en Ambientes Virtuales y de la Maestría en Diseño y Gestión de Escenarios Virtuales de Aprendizaje de la Universidad de La Salle en Colombia. Les agradezco mucho a todos su atención esta tarde. Y bueno, pues antes de comenzar, quisiera decirles que les estamos saludando desde el programa que está en el Centro Universitario de Guadalajara y la Facultad de Educación. Nos acompaña la doctora Cristina Genic, a quien agradecemos por sumar esfuerzos para este encuentro de nuestras comunidades. Y bueno, pues esta tarde vamos a hablar de la incidencia de los maestros en diseño y gestión de escenarios virtuales de aprendizaje y de los maestros en gestión del aprendizaje en ambientes virtuales. Para ello, hemos preparado una presentación con datos generales de ambos programas que a continuación voy a compartir con todos ustedes. Muy bien, pues me confirman si se ve. Parece que sí, ¿verdad? Súper. Gracias. Muy bien, pues para hablar de esta incidencia de los egresados de los programas que hemos mencionado, nos acompañan la maestra Erika Milena Morales Buitrago, la maestra Evelyn Guadalupe Cázares Jiménez y la maestra Sorángela Miranda Beltrán, a todas ellas agradecemos este tiempo que hoy nos comparten. Y bueno, pues quise comenzar esta sesión de una manera diferente, lo comentaba con la doctora Cristina, y retomábamos los nombres de los proyectos que han presentado los egresados hasta este momento y veíamos cuáles son en esta nube de conceptos los que más se repiten. Entonces, encontramos afinidad entre los dos programas respecto de los objetos de interés de nuestros egresados que tienen que ver con el ámbito universitario, con la docencia, con el ambiente virtual. Virtual, como se ve, es lo que predomina. El aprendizaje, ¿no? Desde el desarrollo, las propuestas, capacitación, por ahí se ven con diferentes tonos otros aspectos como de capacitación, tecnologías de la información y la comunicación, competencia, entre otros. Entonces, bueno, esto es a grosso modo una representación gráfica de por dónde van los proyectos de nuestros estudiantes y egresados. En el caso de la maestría en gestión del aprendizaje en ambientes virtuales, les comparto que los espacios en donde están interviniendo se dividen más o menos en estos tres grandes ámbitos. En instituciones públicas, la mayoría, tenemos otro tanto, el 22% en instituciones privadas, y empiezan a ganar terreno las ONGs y otros espacios en donde están compartiendo el, muy bien, donde están compartiendo sus competencias y donde están llevando a cabo estos proyectos. Sobre las modalidades de titulación, que me parece oportuno comentar también, la mayoría de los estudiantes de este programa se decantan por una propuesta de solución a un problema específico en el campo de la profesión, seguido por la tesis y finalmente la memoria de evidencia profesional. Y bueno, pues para hablarnos de los proyectos en la maestría en diseño y gestión de escenarios virtuales, cedo el uso de la voz a la doctora Cristina Geni. Gracias, maestra Paola. Muchas gracias por la invitación. Le damos las gracias también a nuestras egresadas graduadas del programa. En nuestra maestría en diseño y gestión de escenarios virtuales de aprendizaje, tenemos una participación muy grande de profesores del sector público, tanto de secretarías de educación como de Ministerio de Educación Nacional, que están realizando la maestría con nosotros. Más o menos un 75% de estudiantes nuestros están becados por ministerio o secretaría. Tenemos un 15% de personas que están ellos mismos solventando, digámoslo así, su maestría. Y tenemos un 100% de propuestas en modalidad de titulación que dan solución a un problema específico en sus contextos. Es un requisito para nuestros estudiantes
que el proyecto de maestría sea aplicado en las instituciones en donde ellos están trabajando, que dejen ese valor agregado en esa institución. Ya nos contarán un poco nuestras egresadas graduadas que vivieron ese proceso y pudieron dejar ese granito de arena en las instituciones en donde ellas están o estaban laborando. De manera que la maestría viene impactando estos contextos educativos, dejando soluciones a problemáticas que se identifican desde la maestría y para las comunidades. Gracias, maestra. Muchas gracias, doctora. Y pues bueno, como bien señalábamos, tenemos estos puntos de afinidad en donde también en la maestría en gestión desde el día uno están llevando a cabo los proyectos de intervención y luego se van decantando por estas diferentes opciones según estos intereses. Pues bueno, voy a dejar de compartir esta presentación y me gustaría pues ahora sí dar la voz a nuestras protagonistas de esta tarde. Y luego de esta revisión, me gustaría recordar que nos acompañan Sorángela Miranda Beltrán y Erika Milena Morales Buitrago de la Maestría en Diseño y Gestión de Escenarios Virtuales de Aprendizaje. Y por parte de la Universidad de Guadalajara está la maestra Evelyn Guadalupe Casares Jiménez en esta tarde. Bienvenidas todas y bueno, pues comenzaremos solicitando a cada una de ustedes que se presenten y nos compartan de qué generación son y a qué se dedican en la actualidad, por favor. Comenzamos con Sorángela. Buenas noches para todos, un gusto de verdad estar acá en este espacio tan enriquecedor, tan maravilloso. Yo soy Sorángela Miranda Beltrán, soy egresada, como bien lo decía la doctora del programa de maestría. Soy rectora directivo docente de un colegio público aquí en Bogotá, Colombia, y también soy docente investigadora de una universidad aquí en el país. Muchas gracias. Gracias, maestra Sorángela. Erika, ¿quieres presentarte también? Claro, gracias. Muy buenas noches a todos. Estoy muy contenta de estar aquí en este espacio para compartir esas experiencias de la maestría. Agradezco mucho la invitación. Yo me llamo Erika Milena Morales Buitrago, soy egresada de la maestría en Diseño y Gestión de Escenarios Virtuales de Aprendizaje de la Universidad de La Salle en Bogotá, Colombia. Salí en el 2024 e ingresé en el 2022. He trabajado en la educación pública, en secundaria, en el área de ciencias sociales desde hace 18 años y en este momento me desempeño como asesora jurídica. Pues me alegra mucho estar en este espacio para reflexionar sobre las experiencias de la maestría y pues espero que sé que será muy enriquecedor para todos y pues acá dispuesta para conversar y aprender. Gracias. Muchas gracias, Erika. Evelyn, bienvenida. Nos dará mucho gusto escucharte. Gracias, bonita tarde. Disculpen que no puedo encender mi cámara, problemas de conexión, pero bueno, mi nombre es Evelyn Cázares, yo soy de la generación 2017B. Yo soy facilitadora de talleres en línea sobre salud emocional. Creé una empresa llamada Crearte en Línea y actualmente trabajo también como diseñadora instruccional para el Instituto Electoral de la Ciudad de México en oficinas centrales. Muchas gracias, Evelyn. Pues bueno, me gustaría que vayamos un poquito hacia atrás y que nos puedan compartir cuál fue el tema de su proyecto, a qué población estuvo dirigido, qué problemáticas atendieron y los productos que se generaron a partir de dicho proyecto. Si les parece, ahora vamos a cambiar un poco el orden, comenzando con Erika, luego con Evelyn y terminamos con Sorángela. Adelante. Vale, gracias. Bueno, en nuestro proyecto trabajamos 3 investigadoras, Sorángela que está acá con nosotros, Yuris Viviana Forero y yo. Nosotras partimos de una necesidad muy sentida que veíamos en nuestros entornos educativos. Trabajábamos las 3 en colegios de zonas con bastantes problemas sociales, por lo tanto podíamos ver pues mal manejo de los conflictos, intolerancia y además mucho como toda esa energía de los muchachos como que no se podía dirigir como a la construcción social y al bienestar, ¿no?
Y pues pensando en todo eso y pasando recién la pandemia, pues que generó como esta sensación mixta hacia las tecnologías, ¿no? Todos teníamos un celular y todos nos comunicábamos por allí, pero también en los chicos había cierto cansancio sobre las clases en línea, ¿no? Entonces como que veíamos esos problemas y la idea de no trabajar la tecnología como solo un instrumento, sino algo que de verdad nos permitiera pues como darle ese sentido pedagógico y ese trasfondo que tal vez pues veíamos que faltaba en esa utilización masiva de las tecnologías, ¿no? Entonces decidimos trabajar en las competencias ciudadanas. Con el tiempo se fue restringiendo nuestra área de trabajo a las competencias ciudadanas emocionales, por eso me parece súper interesante lo que comenta Evelyn de su organización. Porque bueno, hablando con los muchachos encontramos que era importante priorizar, darle prioridad a las emocionales sobre las otras competencias ciudadanas. Y entonces, pues como que la pregunta que nos hicimos es cómo se fortalecen las competencias ciudadanas emocionales a través de una estrategia didáctica mediada por TICS. Aún no hemos hecho una publicación, pero espero que suceda. Ahí miro a Soranela. Igual siento que fue un trabajo muy chévere con los estudiantes, como que permite esa conexión y como que ellos lo van guiando a uno en el trabajo. Y la experiencia pues fue muy bonita con ellos, nos permitió pues conocerlos un poco más y que ellos nos guiaran en el trabajo. Bueno, Sorángela contará más a continuación. Gracias. Muchas gracias, Erika. Continuamos con Sorángela entonces para dar continuidad al proyecto. No Claro que sabía que sí. era el mismo, así que Sí. adelante, por favor. Bueno, complementando lo que plantea Erika a partir de esa formulación general de la pregunta, nos concentramos en unos objetivos muy específicos, muy puntuales relacionados con competencias ciudadanas. Como ella lo mencionaba, nos dirigimos básicamente a la población de la media integrada de una institución educativa pública aquí en Bogotá. La media integrada debe entenderse como los estudiantes de los últimos grados de bachillerato, pero básicamente nos concentramos en el grado décimo, que es previo al grado 11, que es con el que se finaliza el bachillerato, por lo menos aquí en Colombia. Muy importante que a través de esta idea, esta delimitación temática y esta visión frente a las dimensiones del problema, pudimos centrarnos en un diseño metodológico muy de la mano con la doctora Cristina, a la luz, obviamente, de un enfoque cualitativo. Trabajamos un estudio de caso en donde nos encaminamos básicamente a trabajar y fortalecer a través de una estrategia didáctica las competencias ciudadanas emocionales en estos estudiantes que ya Erika mencionó. Y lo fundamental de este proceso fue habernos centrado en una problemática que finalmente reflexionamos muy desde el contexto global, desde la importancia de la ciudadanía, de entender cómo existen una serie de crisis sociales, ambientales, políticas, en la formación incluso, nosotros debemos repensar esos aspectos importantes para empezar a entender la importancia de las competencias ciudadanas en nuestros estudiantes. Entonces, a través de este proyecto, trabajamos y resaltamos la formación ciudadana, entendiendo obviamente lo educativo como un pilar fundamental en la construcción de esa ciudadanía y en lo tecnológico la oportunidad para fortalecer competencias y ciudadanas emocionales específicamente de estos estudiantes del proyecto. Tuvimos la oportunidad de hacer un ejercicio de trabajo de campo muy interesante con nuestros estudiantes, nuestra población objeto, pero también vinculamos todos estos elementos a un proyecto educativo institucional de la institución y articulamos también con el panorama colombiano. Aquí en nuestro país, nosotros debemos entender que existe sin duda alguna una profunda crisis convivencial y nosotros a través de lo educativo estamos apostando por una serie de competencias importantes que promuevan precisamente esos valores, esa participación democrática y por supuesto esa formación en competencias ciudadanas que es fundamental. Ya para el contexto específico del colegio, lo que desarrollamos aquí fundamentalmente fue una apuesta interesante por ubicar y articular con el currículo propuesto de la institución educativa, con el pacto de convivencia y con las prácticas reales de los maestros, un ejercicio donde se transversalizaba la estrategia didáctica que para nosotros fue motivada a partir del aula invertida, pero también abordando esas problemáticas reales de la institución educativa,
como lo fueron y lo identificamos junto con Viviana y con Erika, la agresividad, los conflictos escolares, la dificultad de comunicación entre los estudiantes, digamos, esas herramientas y esos aspectos que hacían falta de manejo emocional y que no permitían de una u otra manera que se vivenciara una convivencia más pacífica en la institución. Entonces, consideramos que este proyecto se centró en estos aspectos interesantes dentro de un diseño metodológico también bastante interesante y coherente con las necesidades y particularmente con la especificación de los objetivos, y obviamente tuvimos como resultado importante o producto importante la especificación precisamente de una estrategia que no surgió de la nada, surgió de una lectura de realidades y que atendió particularmente a una población, pero que también en términos puntuales permite una generalización de los resultados en la medida en que podemos entender los aportes que para las competencias ciudadanas emocionales puede tener un trabajo articulado con la tecnología. Maravilloso, Sor Ángela. Me parece muy interesante esta parte de la construcción de ciudadanía y de estas competencias ciudadanas emocionales. Tendremos que abundar al respecto en otra sesión. Evelyn, si les parece, pasamos a que nos comparta un poco acerca de qué fue su proyecto cuando estuvo en este programa. Evelyn, te escuchamos. Gracias. Disculpen si se escucha un poco de ruido ambiental, es que sigo en mi espacio de trabajo. Bueno, básicamente mi proyecto se llamó Laboratorio Viviente Semipresencial, un enlace con artesanos y tecnología. El laboratorio viviente semipresencial tiene como función la conexión entre diferentes actores, llámese gobierno, universidad, ciudadanía, y empresa, ¿no? Y lo que nosotros intentamos lograr fue promover las aulas abiertas, es decir, la educación se da en todos lados, está abierta para todos y justo nosotros queríamos irnos a trabajo en campo, trabajo en campo rural, para justo llevar esta metodología y ver cómo nosotros les podíamos sumar y apoyar, ¿no? El proyecto obviamente fue un proceso de enamoramiento, un proyecto de intervención, porque cuando estuvimos conviviendo con los artesanos justo nos dimos cuenta de la realidad que viven, ¿no? Es decir, nosotros les ofrecimos alternativas tecnológicas para que ya en el intercambio con ellos nos dimos cuenta que había la posibilidad de haber un intercambio de saberes, es decir, nosotros debíamos aprender de ellos y lo que nosotros pudiéramos sumarles en temas de, sobre temas de tecnología, cómo conectarse, cómo vender en línea, etcétera, ¿no? Porque justo una de las problemáticas no solo era educativa, también era económica. Lo que ellos nos decían es que la necesidad que ellos requerían resolver es que gran parte pues de los artesanos trabaja a veces de 2 a 3 meses para generar su producto y de pronto llegaban, aquí en México se le conoce como el coyote, ¿no? Que son los revendedores. Y estos revendedores les pagaban solo el 10% de a como ellos lo vendían. Es decir, si un estropajo de hilo de maguey se los compraban en 8 pesos, nosotros los encontrábamos que ellos de pronto los revendían en 250 hasta 2,000 pesos en mercados en línea, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que había que cubrir 2 necesidades. Uno, que era la parte del intercambio de saberes, y la otra, que era cubrir la necesidad que ellos nos decían con estas herramientas en línea. Entonces, bueno, lo que digamos que se logró con este proyecto, pues uno fue generar videos del saber de la comunidad. Hubo también enlaces con una asociación llamada Mamaquilla en Alemania, donde se hicieron trabajo en conjunto en sesiones virtuales, en sesiones virtuales con los mismos artesanos, ¿no? Había un artesano de Tlaxcala llamado Ignacio Nezahualcóyotl, donde justo él nos compartía este saber con las personas de público alemán, ¿no? Se hicieron bolsas ecológicas de Istle junto con ellos, se hicieron algunas ponencias para dar a conocer este tema de conciencia, tanto en la UAM como en la UDG. Y bueno, este proyecto me fue llevando a tener también una estancia de investigación
en el Estado de México, donde también pude trabajar con este otro grupo de comunidad otomí, porque toda la comunidad casi eran mujeres otomís. Y bueno, en este caso eran mujeres otomís, pero que, que hablaban, perdón, que su tema de ellas era la conciencia sobre los hongos, ¿no? Sobre cómo el consumo sano con hongos. Y bueno, actualmente en el 2024, o sea, este proyecto ha seguido, no lo hemos dejado a pesar de que en pandemia se detuvo un poco. En este último 2024 logramos por fin enlazarnos con una comunidad gracias a la Asociación Magueyal, que trabajamos en alianza, y logramos dar el primer taller en línea con la comunidad otomí, ¿no? Les enseñamos cómo hacer uso de Zoom, cómo hacer uso de plataformas, y son comunidad ya grandes, es decir, son adultos mayores la mayoría, pero aún así estaban muy interesados, se conectaban, trataban de usar las herramientas, ¿no? Sí se ha escrito un artículo sobre el tema, lamentablemente no he podido darle la atención necesaria para que este sea publicado, pero es algo que pues obviamente tenemos ahí como pendiente. Y este proyecto me ayudó a entender que la educación es una constante aula abierta y flexible, ¿no? O sea, el aprendizaje va y viene, los saberes van y vienen, y es un proyecto que personalmente me ha dado mucha vida y mucho aprendizaje, ¿no? Entonces, le agradezco a la profesora Paola que siempre que me invita, pues sabe que es un tema que me apasiona, que amo, que no suelto, ¿no? A pesar de que de pronto, pues tengamos que ocuparnos en otros temas, pero sí es un proyecto que me ha llevado hasta Alemania, ¿no? Entonces, básicamente, digo en línea, aún no presencial, pero que nos ha llevado a tocar muchas puertas, a enlazarnos con más asociaciones amigas, les llamamos, ¿no? Que también trabajan con estas comunidades. Entonces, es un proyecto muy bello, ¿no? Y pues, más o menos por ahí va la idea no solo fue un proyecto de intervención en su momento, que sumó a la comunidad, sino también ha sumado a muchos aprendizajes en mi vida. Y pues gracias. Muchas gracias, Evelyn. Me da mucho gusto conocer cómo ha ido evolucionando el proyecto y es muy importante saber que, como bien señalas, pues no lo ha soltado y ha seguido creciendo. Ojalá pronto vayas a Alemania con estas instituciones amigas. Muy bien. Pues me gustaría que luego de este tiempo que ha transcurrido entre que concluyeron sus estudios y lo que viven en la actualidad, si pudieran hacer un recuento de cuáles consideran que son los desafíos que enfrentan los profesionales como ustedes, o sea, los egresados de la maestría en diseño y gestión de escenarios virtuales y de gestión del aprendizaje en ambientes virtuales. Y aunado a estos desafíos, ¿cuáles consideran que podrían ser las estrategias que podrían implementarse para enfrentarlos de una mejor manera? Aquí sí vamos a escuchar la voz individual. Creo que podríamos comenzar con Sorángela. Adelante. Claro que sí, muchas gracias. Yo creo que esta es una pregunta muy bella, sobre todo en el marco de la formación de una maestría como la que tuve la oportunidad de cursar con la Universidad de La Salle. Esta pregunta me la hice y la adapté para mí como rectora de una institución educativa, que tengo una responsabilidad enorme de llevar el direccionamiento de más de 95 profesores que están a mi cargo. Y creo que la maestría me ofreció pensar en esos desafíos. Y yo creo que uno de los primeros tiene que ver precisamente con el aprendizaje de los estudiantes. O sea, como yo como rectora de la institución, después de haber cursado una maestría de este nivel tan importante y esta calidad tan importante como la que ofrece la Universidad de La Salle, logro finalmente que mi equipo docente pueda darse la posibilidad de revisar y reflexionar pedagógicamente en cuanto a sus metodologías y cómo de una u otra manera logramos que a través de esa reflexión se pueda generar espacios, momentos en donde se pueda hacer procesos de gestión del aprendizaje significativo a través de recursos tecnológicos, lo cual es fundamental, lo cual invita también a revisar enfoques, formas de participación, miradas frente al estudiante, rol del docente, incluso procesos de seguimiento y evaluación de los aprendizajes, que finalmente cuando nos valemos de entornos virtuales o de herramientas virtuales, exige otro tipo de procesos y de revisiones de conceptos clave como lo pueden ser la coevaluación, la autoevaluación, la heteroevaluación,
que son del común denominador de nuestras instituciones educativas. Pero también reflexionaba en cuanto al reto que existe, por lo menos en esta institución que dirijo, sobre la motivación. Si existe un punto bien delicado que uno lo ve siempre en los espacios de comisiones de evaluación y promoción. Estas comisiones son una reunión de los docentes con padres de familia que se da generalmente al finalizar los periodos académicos aquí en Colombia para dar cuenta de cómo los estudiantes van a nivel académico. Pues creo que también un punto importante de estas comisiones y se cuestiona bastante es cómo a veces existe una falta de motivación y compromiso por parte de los estudiantes. Y pensaba como un desafío interesante la interacción precisamente de estas herramientas tecnológicas que de por sí solas no van a hacer que se motiven los estudiantes, pero sí con un trabajo muy reflexivo, muy didáctico y muy articulado con la práctica pedagógica docente. Creo que otro desafío interesante tiene que ver con la inclusión. En pandemia y cuando estaba cursando la maestría y después de cursar la maestría, pensaba bastante frente a las brechas tecnológicas. ¿Qué significa esto? Significa pensar si todos nuestros estudiantes realmente tienen conectividad, si todos nuestros estudiantes realmente hoy en día son dados a las tecnologías. Creo que tanto la pandemia como épocas posteriores nos han mostrado que quizá no y que quizá hay un nicho importante de investigación allí, pero definitivamente se convierte en un reto fundamental entender que las tecnologías o por lo menos los recursos digitales sí pueden aportar de manera significativa a abordar, digamos, algunos elementos que permitan que los estudiantes tengan acceso sin dejar de lado que evidentemente la reflexión frente a otras posibles brechas estará ahí latente, pero indudablemente nos tenemos que dar esa posibilidad. Y finalmente pensaba en los retos que tiene la formación en competencias tecnológicas para los maestros y maestras y para quienes somos adicional directivos, porque nunca dejamos de ser maestros y maestras, ¿cierto? ¿Qué significa para nosotros entonces crear ambientes o escenarios virtuales de aprendizaje? Yo, por ejemplo, aprendí muchísimo en la maestría. Había cosas que yo no entendía, yo decía, no, yo creo que no voy a poder hacerlo porque no lo he intentado, no puedo. Pero definitivamente muy de la mano con los profesores, pude entender que ese diseño de ambientes de aprendizaje tiene un componente pedagógico importante, pero también tiene un componente de competencia en el manejo tecnológico que se hace necesario que los docentes lo asumamos como un desafío importante. Saber seleccionar plataformas, tener un dominio de las plataformas, por ejemplo, saber cómo yo trabajo en contenidos, produzco contenidos y cuáles son, digamos, los escenarios pedagógicos de cada una de esas tecnologías para hacer un uso pedagógico efectivo, creo que es uno de los importantes retos. Muchas gracias, Sorangela. Muy interesante tu perspectiva desde este rol triple que juegas de manera cotidiana, o sea, como directivo, como profesor y como egresado de un posgrado, ¿no? Que obtuviste una serie de competencias. Gracias por tus reflexiones. Me gustaría escuchar ahora a Evelyn y cerramos con Erika. Evelyn, cuéntanos, por favor. Sí, gracias. ¿Sí se me escucha bien? Gracias. Bueno, creo que uno de los mayores retos es estarse actualizando. Ahorita con todas las aplicaciones con IAs, es impresionante cómo existen tantas herramientas, pero cómo a esas herramientas les vas a poder dar un uso social y educativo. O sea, porque herramientas existen, pero cómo tú las transformas en algo que pueda funcionar tanto para tus proyectos como para la gente en sí, ¿no? Entonces, creo que es uno de los mayores retos estarme actualizando y estarle dando la vuelta a estas herramientas que lamentablemente también se han ocupado para cosas no tan éticas, ¿no? Y de pronto cómo nosotros le damos la vuelta para poder justo darle este enfoque educativo y este enfoque social, ¿no? Esa es una, y la otra es saber que las herramientas tecnológicas nos han abierto una puerta impresionante a muchos espacios. Les hablaba de la experiencia en Alemania, pero también es cierto que hemos podido entrar bueno, aquí en México, digamos, a espacios con servidores públicos, como la Prodecom,
donde nosotros entramos a sus espacios de trabajo porque ellos no tienen casi tiempo y de pronto nosotros también les hablamos sobre el tema de la salud emocional, ¿no? Sobre la importancia de cómo trabajar el estrés y demás, y cómo estas herramientas de pronto nosotros los ponemos a moverse y les ponemos, las mezclamos con, digamos que no solo es el Zoom, sino que lo aplicamos con otras herramientas que hacen que sea dinámico y que ellos estén como pensando y que estén escribiendo y que estén dibujando, ¿no? Entonces es cómo les damos este uso, ¿no? También para el tema de la salud emocional y cómo nos ha abierto, puertas. Por ejemplo, en el 2023 dimos un taller para 270 elementos de la policía para el estado de Tijuana, ¿no? Entonces, también fue impresionante el cómo las tecnologías nos llevaron a estos espacios que de pronto son difíciles de entrar de manera humana, pero que las tecnologías nos hacen llevar ese lado humano, bueno, humanizar el espacio digital, ¿no? Eso creo que ha sido un reto, saber el cómo utilizamos todas estas aplicaciones en un tema social y educativo y el cómo también podemos humanizar las tecnologías. Eso creo que ha sido uno de mis mayores retos. Gracias. Gracias, Evelyn, por poner el foco en esta parte de la humanización, que creo que es muy importante también para todos los que estamos en constante uso de las tecnologías digitales. Erika, te escuchamos. ¿Cuáles son los retos que tú has encontrado, los desafíos? Gracias. Bueno, pensé en dos grupos de cosas. En primer lugar, bueno, como voy a llamarlas unas ciertas barreras tecnológicas, y me encuentro con que igual los docentes requerimos mejorar todo el tiempo nuestras competencias tecnológicas y nuestro conocimiento en tecnología. Ahorita, por ejemplo, pues me enredé un poco para lograr que mi micrófono funcionara, por ejemplo, antes de la reunión. Y viendo todas las cosas que terminé haciendo en la maestría, pues parece chistoso, pero siempre hay nuevos retos, hay una dificultad nueva, entonces hay un botoncito y digamos eso genera cierta ansiedad para los docentes que, digamos, los que no somos de tecnología y no tenemos como este manejo técnico y tecnológico, por supuesto se convierte en un reto grande, ¿no? Incluso habiendo estudiado, habiendo hecho, bueno, cosas maravillosas que hicimos en la maestría, que como dice Sor Ángela, yo decía, no, yo no creía todo lo que terminamos haciendo. Igual sí se requiere todo el tiempo una capacitación y actualización constante. Este ambiente de la tecnología es muy de la novedad, ¿no? Muy todo va cambiando, todo va, siempre hay algo nuevo y por lo tanto se necesita práctica y para eso se necesita tiempo. Y entonces desde mi experiencia, que es de la experiencia de un docente de una institución pública, pues normalmente no hay tanto tiempo ni para practicar, ni para planear, ni para estar con los chicos, como digamos, para dar la continuidad y el seguimiento a los procesos que uno hace. Porque la idea es, como decía Evelyn, que no se convierta como que, pues uso, bueno, hago acá una nube de palabras, por ejemplo, sino que eso tenga ese sentido real que nos está diciendo algo, que nos sirve para algo, ¿cierto? Bueno, y hay retos, por ejemplo, con temas como la ciberseguridad. Vamos a estar con nuestros estudiantes en línea y eso, por supuesto, implica un reto, el conocimiento sobre, por ejemplo, derechos de autor, qué puedo publicar y qué no puedo publicar. Es decir, realmente necesitamos muchos conocimientos, ¿sí? Entonces se necesita pues una actualización constante y eso, si se suma también a que esas competencias también no están tan desarrolladas en los estudiantes y en los padres de familia. O sea, los estudiantes como que cogen un aparatico y hacen cualquier cosa, pero entonces falta ese trasfondo, ¿no? Pedagógico, ese sentido social. Y los padres de familia tienen muchas prevenciones, primero porque se sienten como que quedan afuera, pero además porque también tienen como mucho miedo pues de lo que va a pasar con sus hijos en línea todo el tiempo, como que bueno, si no los controlo aquí sentados al lado, más o menos, ¿sí? Bueno, y eso pues sumado al otro asunto que pensé que es como que la misma naturaleza del sistema educativo es un poco rígido, ¿sí? Acá, digamos, la estructura pues del sistema escolar pues tiene sus horarios, sus espacios, ¿no? Sus tiempos limitados, unos planes de estudio, entonces eso pues genera unas dificultades, por ejemplo, en el tema de la interdisciplinariedad, porque, por ejemplo, para mí la maestría fue una experiencia
que me permitió como vivir esa sinergia entre tres personas que teníamos conocimientos muy diferentes. Ya ven, Sor Ángela y yo somos súper diferentes y Vivi pues era la profe de tecnología, que fue súper importante. Y tuvo mucha paciencia conmigo, por ejemplo, en decirme, mira, por acá, haz esto, ¿sí? Entonces, como que vivir esas sinergias, compartir los conocimientos, esa construcción colectiva es algo que se dificulta para poner, digamos, en la práctica y al servicio de lo que queremos hacer, pues todos esos conocimientos que tenemos en la maestría, ¿no? Entonces, pues pensaba que en los colegios es muy importante, eh, bueno, por supuesto podemos buscar intervención en las políticas públicas, ¿no? Que tiene que ver mucho con las competencias ciudadanas, como también, bueno, participar en esa planeación del pensar los colegios, ¿no? Pensar la educación en general. Pero digamos que ya digamos más en el diario vivir, me parece que es necesario en las instituciones educativas abrir espacios de diálogo en los que se pueda como mirar los miedos, los retos, presentar los aprendizajes, involucrar a toda la comunidad educativa, hacer sensibilización sobre todas esas oportunidades que tiene la tecnología para la educación. Nada más el hecho de poder llegar a muchas más personas ya es una cosa grandiosa, ¿no? Y que todo eso lleve a una flexibilización curricular, ¿no? Que permita que realmente la tecnología pueda permear de una forma muy pensada y muy pedagógica a las instituciones. Y pues por supuesto hay que dedicarse a la práctica reflexiva, ¿no? Estar pensando todo el tiempo en lo que estamos haciendo, buscar ese diseño universal, ¿no? Esa flexibilización y esa como conexión con el estudiante y esa como integración, realmente que todos tengan acceso, porque no solo es que no tengo el computador o que no lo sé usar, sino de pronto no veo tan bien o no sé, en realidad tengo cierto problema para la movilidad y el mouse ya es una dificultad, no sé. Entonces como que esa accesibilidad es muy importante. Y pues hay que estudiar, practicar, hacer pequeñitos proyectos, ¿no? Como hacer mi pequeño intento acá. Estoy hablando, por supuesto, del ámbito del que puedo hablar, que es de los colegios públicos, ¿no? La educación secundaria. Hacer el experimento y esa práctica y los mismos muchachos lo van jalando a uno, le enseñan cosas, entonces pues esa actualización constante con la, no sé, ya hemos visto lo que ha pasado con ChatGPT, con la IA, ¿no? Entonces, pues creo que esos son los retos, pero también son algunas de las cosas que podemos hacer para enfrentarlos. Muchas gracias, Erika. Coincido totalmente con esta postura que señalas de la tensión que puede generar lo abrumador que es la forma en la que va evolucionando la tecnología, el conocimiento, la información que recibimos todo el tiempo. Y creo que tomaste una parte que me parece fundamental y es hacer equipo, integrar a la comunidad y pensar más allá del aula. Me parece que es algo súper interesante que desde el programa, tanto de La Salle como de UDG, estamos trabajando. Es decir, o sea, sí, el aula es el espacio, pero entendemos que es una situación sistémica, ¿no? Que está afectada por diferentes aspectos de realidades que pueden tener espacios afines, pero que también pueden contar con sus particularidades y tenemos que observarlas, ¿no? Gracias, Erika, por esta reflexión. Bueno, les agradezco a las tres sus respuestas y si les parece bien, voy a revisar los comentarios de quienes nos están acompañando en línea. Estoy viendo que tenemos un par, ya les habíamos invitado por aquí a participar. Tenemos a Carlos Humberto Barreto que nos dice, buenas noches, reciban un cordial saludo. Interesante la posibilidad de compartir experiencias y aprendizajes entre dos programas y dos universidades. Definitivamente, pues, este interés común por sumar es lo que nos trae aquí. Gracias por la observación. Y bueno, pues no hay observaciones adicionales. Voy a agradecer a quienes nos están acompañando. Y pues bueno, si les parece, vamos cerrando, pero antes me gustaría que me dijeran dos cosas cada una de ustedes. Si tuvieran que definir su paso por el posgrado con un superhéroe, ¿cuál sería? ¿Y qué recomendarían a quienes están buscando estudiar un posgrado y que aún no se deciden? Vamos a comenzar, si les parece, con Erika. Creo que ya tiene la respuesta. Bueno, pues lo pensé, lo pienso. En realidad pensé, fue en un personaje de un libro, en el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, no sé, estos contrastes.
pero para acogerme al ejercicio, creo que Hulk, el hombre verde. Bueno, sentí, bueno, primero, pues vi superhéroes reales durante toda la maestría, o sea, mis compañeros con hijos, con más trabajos, y haciendo todas esas cosas maravillosas que nos mostraban, pues como que, bueno, ya hay superhéroes en la vida real. Pero creo que digamos, pensé en Hulk porque tal vez como que en los momentos de más tensión sale una fuerza, ¿no? A las 11:50 cuando lo entregas a las 12 y a uno no le carga el video y entonces uno se transforma, pero pues de alguna manera termina solucionando, sale la fuerza, sale, o sea, resuelve y además se recupera muy rápido, ¿no? Entonces toca al día siguiente continuar o inmediatamente si hay otra cosa para hacer. Y pues además de que resiste un montón, lo que pues por supuesto es necesario para ser docente y para hacer las maestrías y bueno, para vivir la vida. Vi también esto que hace Hulk que da saltos largos, ¿no? O sea, como les digo yo, o sea, para mí hacer los formularios en Google como que, uy, sí, eso era como que, wow, yo hago, ¿no? Entonces, pues viendo ya como que todos esos logros después de la maestría, pues bueno, sí, o sea, veo esa capacidad de dar saltos largos, aunque también hay veces que tropiezo con la pequeña piedrita, pero pues es un proceso, ¿no? Bueno, y frente a la pregunta de qué recomendaría, bueno, desde mi punto de vista, me pregunto por qué alguien dudaría sobre hacer esta extraordinaria inversión de tiempo, energía y dinero. Eh, y pues creo que lo primero es, bueno, digo, si son docentes, si son profesores, seguramente ya están acostumbrados a mucho trabajo. O sea, recuerden eso porque nosotros tenemos una capacidad gigantesca. Yo veía a mis compañeros y toda esa creatividad y la capacidad improvisativa que decimos acá. A veces tenemos mucha capacidad para afrontar los retos y esa es una oportunidad que no nos debemos perder, ¿sí? Siempre pues debemos aprovechar la oportunidad de aprender, de expandir la mente, de conocer personas increíbles y experiencias pues que enseñan mucho, ¿no? Y pienso que, que sería muy recomendable pues para hacer la maestría escoger un tema para la maestría y para su trabajo de grado que les ayude a resolver un problema de su vida real, que con lo que están haciendo allí sea algo que ustedes vean que en la práctica pues les está aportando algo, porque entonces es como que caminar en todos los caminos hacia un mismo lado, ¿no? Como ayudarse a uno mismo. Y pues creo, además, en mi experiencia al menos, creo que ser un docente que estudia es una experiencia transformadora. O sea, estar estudiando en la educación formal siendo un docente es increíble porque permite ponerse en los zapatos de los estudiantes. Y yo me acordaba tanto de mis estudiantes diciéndome, claro, profe, fácil para usted que sabe. Entonces, y bueno, y muchas otras situaciones, pues todos tendremos mil situaciones que recordar ahí, ¿no? Pero entonces, ver a los estudiantes, por ejemplo, vernos en los grupos, digamos que una misma cosa genera diferentes dificultades y diferentes oportunidades para cada uno. Eh, es algo realmente que como profesora a mí me abrió la mente un montón. Y pues ver a los profesores, o sea, ver estas personas tan inspiradoras, tan, o sea, como que todas las cosas que hacían que realmente yo decía, ay, sí, yo quiero ser así, quiero aprender eso, me gusta esta manera de hacer las cosas. Creo que si uno es docente, estudiar siempre va a ser una experiencia realmente que aporta, ¿no? Y bueno, ya cuando tomen la decisión, que espero la tomen, me parece que si hay algo que los está motivando, que les interesa, pues hay que dar el salto, que hacerlo. Pues hay que confiar en ustedes mismos y en la universidad. Yo hablo por la Universidad de La Salle, yo realmente me siento muy agradecida porque fue un espacio que no solo nos brindó una educación de mucha calidad, o sea, nos retó, pero también nos fue acompañando allí, ¿no? Los maestros muy atentos, o sea, comuníquense con los profes, hay que decir lo que está pasando, ¿sí? Como las situaciones que hay con los compañeros, esas redes entre los compañeros son muy útiles. Aprovechen lo que la universidad ofrece, por ejemplo, el bienestar universitario, había un chat al que yo acudí bastante para X cosas, ¿no? Y en los momentos difíciles, respiren, frenen, hay que respirar. Respirar, utilizar el diafragma, ¿no?
darse autocuidado, ¿no? O sea, acordarnos, pues de pronto uno piensa que una maestría es un reto gigante y que va a implicar mucho trabajo, pero mientras que no nos olvidemos de cuidarnos, de seguirnos queriendo, ¿no? Entonces, no sé, si estamos muy abrumados con una entrega próxima, pues bueno, tomarse un par de minutos para respirar, para estirar, para, no sé, un masajito en la cabeza. Y puntualmente el trabajo de grado, creo que hay que ir documentando desde el primer día. O sea, ese esquema que le dan a uno, realmente todo lo que uno va avanzando hay que irlo poniendo allí y pues ir luego revisando qué se queda y qué se va. Tratar de que cada tarea, de cada asignatura, de cada trabajo sirva, aporte al trabajo de maestría, al trabajo general, no al grande. E ir resumiendo para la sustentación. A mí me cuesta mucho resumir, como se dan cuenta. Entonces creo que es importante ir pensando en ese momento final en el que hay que concentrar todas las ideas. Y pues nada, realmente es una experiencia maravillosa, o sea, que aporta como docente y como persona. Entonces, pues, si lo están pensando, yo diría, ánimo que con seguridad lo van a lograr. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias. Muy bien, pues ahora escuchamos a Sorángela con Bueno, estas reflexiones finales. interesantísima la pregunta, ¿no? Interesante la pregunta porque le permite a uno conectarse con esas cualidades de superhéroes que uno debe tener para asumir cualquier desafío en la vida y particularmente el desafío de hacer una maestría en, digamos, esto es fundamental. Yo me conecté particularmente a la luz de esta pregunta con la Mujer Maravilla por dos motivos. Bueno, primero porque es de mi generación, aunque existan muchas versiones actualizadas de la Mujer Maravilla, pero sin duda alguna, pues fue con lo que crecí también en sus primeras versiones, pero con lo que crecí, evidentemente. Tres características importantes de la Mujer Maravilla, que creo que de una u otra manera pueden caracterizar mi tránsito por el posgrado, por la maestría en la Universidad de La Salle. Primero, la resiliencia. Yo pienso que en la vida existen dificultades, existen aciertos, pero uno jamás se debe rendir. Uno siempre debe estar muy con la mente en que existen unos propósitos de vida y si un propósito de vida lo comprende el hecho de desarrollar una maestría, uno lo debe alcanzar. Para mí el concepto de declinar no existió, además porque la universidad facilita ese tránsito. O sea, la universidad facilita que uno de una u otra manera vaya muy de la mano superando esos aspectos que en primer momento uno pareciera que no puede superar, pero con perseverancia y con una actitud abierta al aprendizaje se puede lograr. Un segundo aspecto, otra característica que considero fundamental es la empatía y la posibilidad de solucionar problemas o por lo menos plantear la solución a sus problemas. Nos damos cuenta que la Mujer Maravilla es supremamente empática, ¿no? Se pone en el lugar del otro, trata de buscar y visibilizar esas realidades a partir también de no solo de la perspectiva propia, sino también ubicándose en las diferentes perspectivas alrededor de las cuales uno puede pensar estas problemáticas. Y esto pasa no solo con el desarrollo de un proyecto de investigación que por sí nos va a llevar, digamos, a pensar en esas necesidades, esas problemáticas, dependiendo del contexto en donde estamos y particularmente el educativo. Existían también momentos en los cuales era necesario ubicarnos en buscar soluciones. Como lo mencionaba Erika, tratar de comprender al otro, el trabajo en equipo para el desarrollo, por ejemplo, de una tesis es fundamental porque nos permitió de una u otra manera dar cuenta de las diferentes perspectivas y entender las dificultades del otro, pero también las fortalezas. Y desde ahí se empezó a generar y trabajar en un ejercicio no solo cooperativo, sino también de sensibilidad frente al otro, ¿cierto? Entonces creo que esos son valores que más allá de lo académico tienen una formación de esta naturaleza porque aquí hablamos no solo de la formación de maestrantes, de futuros magíster en educación, en diseño y gestión de ambientes virtuales de aprendizaje, sino pues estamos hablando también de la formación y los aportes a maestros, maestras, directivos y profesionales diferentes en el campo o vinculados al campo de la educación. Y finalmente, pues también saber tomar decisiones con sabiduría, ¿no? Y una de esas primeras decisiones fue ¿será que entro a hacer una maestría de esta naturaleza? Yo soy finalmente formada en otros campos, ¿no?
pero no en el de las tecnologías. Entonces, creo que tomar decisiones entendiendo que indagar, transitar por campos nuevos, me permitirá conocer más y profundizar y ampliar un poco más mi visión de lo educativo. Entonces ahí estuve y me pareció que cuando finalicé la satisfacción fue muy grande y reafirmó que fue una muy buena decisión. ¿Qué recomendaciones podría dar para quienes aún no se han decidido cursar la maestría? Lo primero es profesores profesionales, otros profesionales vinculados al campo de la educación que deseen cursar la maestría, que estén pensándolo, primero conéctense con la maestría. Revisen muy bien los objetivos de formación y realmente busquen si esos objetivos de formación coinciden con sus objetivos de vida. Eso es fundamental. Usted tiene que estudiar algo que le guste, que le aporte y que lo rete, que lo desequilibre. Porque si nos mantenemos en lo mismo, entonces yo soy educadora especial y voy a estudiar lo mismo como pues realmente desde mi punto de vista y respetuosamente no haría gran cosa. Realmente en educación tenemos esa gran posibilidad de buscar nuevos escenarios, otros caminos, plantearnos otras preguntas y empezar a mirar desde diferentes perspectivas aquello que dentro de lo educativo podemos aportar. Un segundo aspecto importantísimo es la flexibilidad que nos ofrece la tecnología. Yo creo que fue un punto muy importante por el cual yo tomé esta decisión. Tenía otras posibilidades, pero lo decidí porque finalmente la flexibilidad es un ejercicio muy importante. Hablo de la flexibilidad en tiempos, la flexibilidad entendida como una adaptación curricular, como un responder a las características de poblaciones particulares, como en el caso de los maestrantes. Entonces yo creo que esa flexibilidad y el aprovechamiento del uso de las tecnologías es muy clave, sobre todo en estos tiempos en donde pues tenemos otras modalidades y otras posibilidades de pensar en lo educativo y de acceder a las grandes posibilidades de formación. Y más nosotros que ya estamos en campos laborales, pues se nos facilita un poco más este tema de la flexibilidad. Y lo último, y me uno a lo que dice Erika, o sea, realmente uno debe ver la formación en maestría como una posibilidad de invertir en sí mismo, pero no hablo solo de los términos económicos porque esto no se trata. Invertir en sí mismo es también pensar en un programa que me alimente a mí como ser humano, como persona, como profesional, que me dé la posibilidad de retarme, que me dé la posibilidad de ampliar mis perspectivas de vida, pero también cuando yo finalice, que me sienta totalmente satisfecho, satisfecha de haber no solo construido conocimiento, haber aprendido, haber investigado, sino también haberme formado y continuar formándome, porque el aprendizaje es para toda la vida, como un gran ser humano, lo cual se refleja en grandes maestros, en grandes maestras, en grandes directivos y en grandes profesionales aportándole a la educación. Muchas gracias, Sor Ángela, nuestra Wonder Woman. Muy bien. Pues, Evelyn, cuéntanos, ¿tú con quién te identificaste? Eh, pues yo, la verdad es que admiro muchísimo a las heroínas, como dicen las heroínas reales, ¿no? En mi caso, recordé a Henry Lamarck, que es la precursora de la tecnología en temas de Bluetooth o Wi-Fi, ¿no? Recordé a Marie Curie, ¿no? Que ganó 2 premios Nobel, ¿no? Y de pronto estas heroínas, para mí que son muy de carne y hueso, muy, muy reales, ¿no? De pronto me hacen recordar que pues, los elementos están ahí, pero qué vas a hacer con esos elementos es lo que cambia tu historia y a veces la de los demás, ¿no? Eh, en el tema de mi camino o cómo, qué es lo que me dejó el posgrado, yo creo que uno me dejó una experiencia de conocer a personas de otros estados, eh, de otros países incluso, y conocer cómo era su contexto y cómo es que ellos con ese granito de arena, como Sor Ángela, como Erika, como la misma doctora Paola, como Cristina, o sea, todas sumaban con ese granito de arena a su realidad, a su contexto, ¿no? Era conocer sus proyectos, era conocer sus realidades, eso me gustó mucho. Y yo creo que una de las cosas fue que sí, efectivamente, la parte humana
es inevitable, ¿no? En mi caso, en el proceso de, mismo de la maestría, tuvimos un tema de seguridad, mi familia y yo, tuvimos incluso que salir de casa, ¿no? Y tuve asesores muy buenos, ¿no? El doctor Gustavo en su momento, que es de la UAM, el doctor Lázaro, la doctora Paola, que estaba como coachando, ¿no? Coachando este proceso educativo en una etapa, ¿no? Y que incluso nos invitó a Guadalajara, etcétera. Y que aunque fuera un proceso humano difícil el que estábamos viviendo, la maestría se volvió un ancla, ¿no? Un ancla donde sí quería, es que me acuerdo y me vuelve a dar la nostalgia, bueno, el proceso, ¿no? Fue un ancla que me hizo entender que sí quería sumar al mundo, ¿no? Que a pesar de lo, perdón, es que sí fue un proceso difícil, que a pesar de lo que estábamos viviendo, yo quería sumar y cambiar esa parte, ¿no? Quería dejar algo, quería hacer una red, ¿no? Y funcionó, ¿no? Al final, los procesos educativos se generan a través de una red de apoyo, ¿no? La misma maestría no la hice yo sola, tal vez yo escribí del proceso, pero fue un proceso comunitario, ¿no? Estuvieron implicados los artesanos, los profesores, la academia, el mismo proyecto de emprendimiento, algunos becarios que venían de gobierno. Entonces, fue un proyecto en red que me dio muchísima vida, que me ancló en ese momento pues a una realidad distinta, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, yo creo que los aprendizajes siempre son en red, siempre son humanos, y que a pesar de que esté sí involucrada la tecnología, son procesos que nos retan a dejar algo distinto, ¿no? Entonces, sí yo les invitaría a todas las personas que sé que, porque en el proceso mis mismos compañeros comentaban de procesos a veces de divorcio, ¿no? De procesos humanos como difíciles, de salud incluso que ibas pasando, ¿no? Y que nos lo íbamos compartiendo también, ¿no? A lo mejor en ese momento con estos compañeros, ¿no? Que nos íbamos compartiendo un poco de también las vivencias humanas en el proceso, pero que para todos la maestría fue un ancla de creer que había mundos posibles distintos, ¿no? Entonces, gracias y disculpen, recordar el proceso me hizo volver a sentir esas emociones. Gracias. Muchas gracias, Evelyn, por tu generosidad. Y por supuesto que me quedo con esta parte final que compartes de sumar a una realidad distinta desde nuestros propios contextos, ¿no? Bueno, pues solo me queda agradecer a Sorangela, a Erika y a Evelyn por habernos acompañado el día de hoy, la doctora Cristina Genic por hacerlo posible también. Y bueno, pues les invito a todos y a todas a sumarse a la siguiente sesión de Viernes de Café con Egresados, que vamos a llevar a cabo el 28 de marzo a las 6 de la tarde, horario de México, y a las 7 en el horario de Colombia, donde estaremos hablando de experiencias de retribución social en el posgrado. Si les parece bien, podemos abrir toda nuestra cámara para cerrar esta sesión. Y bueno, pues les agradecemos a todos su atención. Muy buenas noches a todas y a todos.